Bueno, y ahora pasamos a noticias culturales porque en Coya fue lanzado un libro que cuenta la historia precisamente de esa localidad, la historia patrimonial y también cultural. Bárbara Proudhon nos amplía. Al norte, la línea que divide la subdelegación de Machalí por el lado de la hacienda de la compañía, que va desde el valle para arriba. Iniciando desde el cordón de cerros que separan los fundos de Machalí de los de la hacienda de la compañía hasta la cordillera de los Andes, y siempre en dirección del árbol copudo. Durante 10 años, el historiador Leonardo Fernández, santiaguino asentado en Coya, desde entonces ha recopilado documentación de la localidad. Al sur, el límite será el río Cachapoal desde la cabecera hasta el punto que se fijará como término al límite en el mismo río. Como este decreto sobre los límites del lugar, documento que junto a otros papeles y la comunidad de allí ha ido hirvanando para contar una historia que estaba pendiente, como por ejemplo el mismo aniversario de Coya. Supimos que en realidad Coya era mucho más antiguo de lo que se nos había contado, y encontramos que el día 7 de noviembre de 1885 un decreto del presidente de Santa María, en que crea, entre otros, el distrito Coya. Y eso para nosotros revolucionó todo, porque Coya era mucho más antiguo que Labrada en Copper. Antecedentes como esos le sirvieron para escribir Historia del Coya chileno, y es que mucho se repetía sobre los orígenes solo a partir de la llegada de los entonces conocidos gringos y su industria. De los libros que se habían escrito, todo te ponía al centro a la división del teniente. Y por tanto el Coya chileno no existe dentro del relato de la empresa. Y lo que nosotros necesitamos es que, por ejemplo, a partir de los objetivos transversales de la educación, es la historia local. Teníamos que construir una historia local. Yo vivo en Chacalle desde que nací y mi papá fue uno de los fundadores de la democracia cristiana en aquellos años. Fue presidente del asentamiento de Verde Valle y también del Triunfo Campesino. Y estaban todos los sindicatos de la provincia de Cachapoal en esos años. Y nosotros hemos sido campesinos toda la vida. Los orígenes de esta vecina, sus historias y otras más sumaron a la investigación sobre la zona que dejó al descubierto los problemas de género de la época, las desconocidas y relevantes figuras femeninas invisibilizadas. Nosotros repetimos la historia que se nos han contado, la historia de los hombres dentro de esta visión machista de la sociedad. Pero a partir de la evidencia nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las grandes propietarias, eran mujeres, empresarias agrícolas, empresarias turísticas como doña Tránsito Soto, Carolina Vargo, las Termas de Cauquenes, acá María Lastarre, la señora Purcell. Por ejemplo, el Fondo de los Perales durante 114 años fue propiedad de mujeres. Era algo inimaginable para nosotros. Toda esa información hoy está dentro de este libro que pudo materializarse gracias a obtener el Fondo Comunitario Creciendo Juntos, impulsado por Pacific Hydro, vital para el avance de las comunidades y también para construir memoria. Nosotros somos un vecino importante como empresa, como generadora de energía, y desde ese punto de vista nos interesa mantener una relación, yo diría, de igual a igual con la comunidad, en la cual podamos nosotros, en la medida de lo posible, aportar al desarrollo de la comunidad de tal manera de seguir creciendo en conjunto en el futuro. Muy relevante que podamos contar con un trabajo de investigación desde los propios territorios, porque finalmente lo que se recoge en un libro como este es un relato de la propia comunidad que reconoce su historia, que trabaja colaborativamente para poder documentar. Ha sido re importante porque le dio como una identidad al pueblo, especialmente sobre cuándo fue el aniversario de Coya. La historia es incorporada como un valor agregado en la actividad económica de la localidad, que pusiera al centro el Coya chileno, que es el verdadero Coya, y no a los otros. Revitalizar a su población, hacer que las nuevas generaciones permanezcan aquí, devolverles sus propias historias para que los más jóvenes tengan toda la información. Son parte de los objetivos de un relato sencillo con fotografías, un aporte patrimonial que desde la precordillera cuenta sobre el Coya chileno.